El viento aullaba como una bestia herida. La tierra volaba en torbellinos rojos, cortando la piel y cegando los ojos. Elías Blackwell apenas distinguía el establo entre la polvareda, y su pierna, atrapada bajo un madero caído, le ardía como el infierno. Cuando creyó que todo estaba perdido, vio una silueta avanzar contra la tormenta. Una figura montada, con el rostro cubierto, retando al propio desierto. «¿Estás loco?», gritó la voz entre la arena. «No puedes morir aquí, no después de todo». Pero antes de contar cómo una mujer se lanzó al corazón de la tormenta por un hombre que juró no necesitar a nadie, debemos volver al principio. A una noche tan fría que ni los lobos se atrevieron a salir de sus guaridas. Fue allí donde todo comenzó. El invierno de 1884 cayó sobre las colinas de Montana con una crueldad implacable. Las llanuras de Coleridge, un asentamiento olvidado por Dios al sur del río Jefferson, crujían bajo la escarcha y el silencio. En una cabaña solitaria de troncos mal sellados, Abigail Whitmore luchaba contra dos enemigos, el frío y el miedo. No temía morir. Lo que temía era vivir lo suficiente como para ver morir a su hija recién nacida. Su cuerpo sangraba, aún roto por el parto. El fuego casi extinguido ofrecía más humo que calor. Afuera, la nieve golpeaba el tejado como dedos impacientes. Y adentro, su marido Silas Boone no dijo una palabra al ver a la criatura envuelta en mantas raídas. Una niña, escupió con desprecio, como si fuera una maldición. Silas quería un varón. Un heredero. Un nombre para perpetuar, una mano que pudiera sostener el arado, no otra boca que alimentar. Sin mirar atrás, salió de la cabaña y dejó la puerta abierta de par en par. El viento entró como una sentencia. Abigail no lloró. No gritó. Solo sostuvo a su hija con brazos temblorosos, repitiendo una oración que su madre le enseñó antes de morir: Dios no promete calor, pero sí valor. Esa noche, cuando la fiebre ya le robaba la vista, creyó ver una sombra en la nieve. Un jinete. Un rostro curtido por el sol y el viento. Un hombre silencioso, con ojos oscuros que no pedían permiso ni explicaciones. Le envolvió el cuerpo con una piel cálida, tomó a la madre y a la niña y las subió al caballo como si llevara consigo algo sagrado. No preguntó por Silas. No hizo falta. El jinete se llamaba Toelk, un mestizo de sangre Crow que vagaba entre campamentos y ranchos como sombra en la frontera. No dejó a Abigail en el pueblo, sabía que la morderían los chismes antes que el frío. La llevó hasta una vieja cabaña que usaba en invierno, medio enterrada entre pinos. Allí la cuidó con una mezcla extraña de distancia y compasión. Pasaron 4 semanas. Cuando Abigail recuperó fuerzas, supo que no podía quedarse. Toelk le dejó una bolsa con cecina, un cuchillo bien afilado y unas palabras. En Hidden Creek tal vez haya un futuro. Aquí solo hay fantasmas. Con la niña, a la que había nombrado Grace, atada al pecho y una manta sobre los hombros, caminó durante 3 días. Al cuarto, llegó a Dry Creek, un pueblo donde hasta los perros juzgaban con la mirada. Allí, en la tienda general, escuchó a 2 mujeres cuchichear. «¿Viste que volvió la Whitmore?», dijo una. «Con una hija bastarda y sin marido». «Dios da y Dios quita», murmuró la otra. Abigail no dijo nada. Vendió huevos, lavó ropa, cosió. Rechazó ofertas turbias y limosnas disfrazadas de caridad. Su orgullo no era menos firme que la soga de un lazo. Una mañana, tras una tormenta de tierra que oscureció el cielo por días, el cartero del condado se presentó en su puerta. Un joven pecoso con más polvo que modales. «¿Abigail Whitmore?», preguntó. «Traigo carta de Fort Laramie». Era de una tal Millicent Blackwell, viuda en Hidden Rock. Buscaba a alguien que ayudara con la casa y los niños.
paga poca, comida segura. Llegue antes de la luna nueva. Abigail miró a Grace. Dormía en una cesta junto al fuego. Le acarició el cabello como hilo de trigo. Tal vez aún haya un lugar para nosotras. El camino a Hidden Rock era largo, seco y cruel. Pero cuando llegó, con los pies hinchados y los labios partidos, sintió que algo en el aire era distinto. No mejor. Solo más sincero. La casa de los Blackwell se alzaba cerca del río Bitter Road, robusta y descuidada. En el porche, una mujer con moño apretado y expresión severa la esperaba. ¿Usted es Abigail Whitmore? Sí, señora. Y esta es Grace. Soy Millicent Blackwell. Pase. Aunque no soy yo quien necesita convencerla. Desde el granero salió un hombre alto, de mandíbula dura y una cicatriz cerca del ojo. Sus manos estaban cubiertas de tierra. Su nombre era Elias Blackwell. No sonrió. Otra carga en la casa, murmuró. Una mujer con un bebé a cuestas. ¿Cuánto antes de que enferme y deje todo tirado? Abigail apretó los dientes. No vengo por lástima. Solo pido trabajo y una oportunidad. Millicent cortó el aire con una mirada. Basta, Elías. Si cruzó medio estado sola, ya demostró más que cualquiera aquí. Él escupió al suelo. Una semana. Eso es todo lo que tienes. Abigail lo miró sin parpadear. Trato hecho. Los primeros días en Hidden Rock no fueron fáciles. Elias Blackwell hablaba poco, y cuando lo hacía, era para dar órdenes secas o correcciones rudas. No cortes así. Demasiada sal. No desperdicies el agua. Nunca un gracias, nunca una palabra amable. Solo ese ceño fruncido que parecía permanente. Abigail aguantaba. Cada mañana ordeñaba la cabra, lavaba la ropa de todos, barría el granero y cocinaba sin descanso. Y cada noche, mecía a Grace con una canción baja, como la que su madre le cantaba de niña. Las noches en el establo eran frías. Dormía sobre paja limpia, junto a su hija, con una lámpara de aceite que apenas alumbraba. Pero al menos no había juicios en el aire. Solo silencio, y esperanza. En el pueblo, los rumores no tardaron. En la iglesia, las mujeres murmuraban cuando Abigail pasaba. En la tienda, los cuchicheos flotaban como polvo del camino. Dicen que vive en el rancho de Blackwell. Y con una hija, sin marido. ¡Qué descaro! Abigail no respondía. No tenía tiempo ni energía para las lenguas venenosas. Solo pensaba en Grace y en que nunca le faltara un plato de comida. A veces, al caer la tarde, desde el río donde lavaba la ropa, lo observaba a Elías entrenar caballos. No usaba látigo. Solo su voz firme y su cuerpo. Había en él algo contenido, algo roto, pero noble. Grace, en cambio, no le temía. Cuando lo veía pasar, alzaba sus pequeñas manos y reía. Una tarde, Elías, creyendo que nadie lo veía, le hizo una mueca, casi una sonrisa. El rancho no era solo de ellos. Allí también vivía Tommy, el sobrino de Millicent. Huérfano desde hacía 2 inviernos, tenía unos 12 años, era alegre, curioso, siempre dispuesto a ayudar. Se encariñó con Grace como si fuera su hermana. También estaba Nancy Wallace, hija del dueño del molino, de mejillas rosadas y sonrisa constante. Siempre hallaba excusas para pasar por el rancho, traer pan, pedir ayuda con un caballo, devolver un lazo que olvidó. Abigail lo notaba. Nancy buscaba la mirada de Elías. Pero él la esquivaba con torpeza. Esa chica no se rinde, comentó Millicent una tarde, pelando papas. Pero Elías, ese hombre no ve más allá de su cerca.
Hoy traía un lazo rojo en el cuello, dijo Abigail, fingiendo indiferencia. Esa noche, mientras Grace dormía entre sus brazos, Abigail sintió una punzada. No era celos. Oh sí. Elías no era su esposo. Ni siquiera su amigo. Apenas su jefe, por una semana que ya iba por la cuarta. Una tarde, Elías apareció en el establo con un balde en la mano. «Estás haciendo bien las cosas», dijo sin mirarla. Abigail levantó la vista, sorprendida. «Gracias». Él asintió. «Puedes quedarte en el establo con la niña. Mejor que la despensa». «No busco compasión, señor Blackwell», respondió Abigail. «Solo paz. Y un lugar donde mi hija no pase hambre». Elías bajó la mirada un segundo y se fue sin decir más. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el fuego chisporroteaba, Abigail escribió en su mente una promesa: si este lugar no me quiere, lo conquistaré. No con armas, sino con trabajo, con fe, y con el amor que solo siento cuando miro a Grace. Lo que no sabía era que Elías, desde el porche, la miraba de lejos, como si comenzara a ver algo que hasta entonces se había negado a mirar. Los días en Hidden Rock pasaban con la rigidez de un reloj de granero. Amanecer temprano. Trabajo sin descanso. Cenas en silencio. Y noches largas, frías, donde el único consuelo era el calor de una niña dormida. Abigail y Elías compartían el mismo espacio, el mismo horario, la misma tierra, pero no una sola palabra de más. Él comía con la mirada fija en el plato, y ella hablaba solo lo necesario. Parecían dos desconocidos atrapados en una misma historia. Pero a veces, lo no dicho pesaba más que cualquier frase. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, Abigail lo vio con los caballos. Había una forma en que los trataba, firme, sin gritar, como si supiera lo que era ser domado a la fuerza. No era un hombre blando. Pero tampoco cruel. Era, tal vez, un hombre que había sido herido demasiadas veces. Grace, por su parte, seguía riendo cada vez que lo veía. Un día, mientras él cargaba leña, ella le ofreció una piedra brillante como si fuera un tesoro. Elías no supo qué hacer. La tomó, torpe, y asintió. Para la niña fue suficiente. Esa noche, mientras Abigail remendaba una camisa rota junto al fuego, Millicent se le acercó con una caja de madera. La encontré en el desván. Era de mi madre. Tiene botones, agujas, hilo, cosas que tal vez te sirvan. Gracias, señora, dijo Abigail, tocando la madera pulida con respeto. No me llames señora. Ya no tengo a nadie que lo haga con razón. Se sentaron juntas. Por primera vez, compartieron más que el mismo techo. Millicent le habló de su esposo, muerto hacía 2 inviernos, de sus hijos lejos, del silencio que a veces le pesaba más que la viudez. Elías, dijo en voz baja, era distinto antes. Reía, incluso. Pero después de que su prometida lo dejó por otro, y luego lo perdió todo en una helada, se volvió piedra. No sabe querer sin pensar en cuándo se romperá todo. Abigail no respondió. Pero algo en su pecho se movió. Una semana después, una tormenta azotó el valle. No de polvo, sino de frío, viento y agua. El corral casi cede. Elías salió en mitad de la noche a reforzar los postes. Volvió empapado, herido por una astilla en el costado. Abigail lo encontró en el granero, sentado, con la camisa empapada de sangre. «Santo cielo», susurró. «¿Por qué no pidió ayuda?» «No es nada». «Eso no es nada», dijo ella, buscando un trapo limpio. «No sea terco». Se arrodilló a su lado. El calor de su piel, el temblor de sus manos, todo era tan humano.
Elías la observaba sin decir nada, mientras ella limpiaba la herida con cuidado. Sus dedos eran firmes, pero suaves. ¿Por qué nunca se cuida?, susurró ella. Porque nadie espera que lo haga. Ella se detuvo. Lo miró a los ojos. Por un segundo, no eran una sirvienta y su patrón. Eran dos almas cansadas, con más pérdidas que abrazos. Yo espero que lo haga, dijo en voz baja. Él apartó la vista. No digas eso si no lo sientes. No lo diría si no lo sintiera. Silencio. Largo. Como una vida sin palabras. Luego, él se levantó con esfuerzo, se abotonó la camisa y murmuró. Gracias. Abigail. Era la primera vez que decía su nombre. Esa noche, mientras mecía a Grace en el establo, Abigail lloró. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado sin desprecio. Y, por un momento, pensó que tal vez, ya no estaba tan sola. El amanecer trajo consigo un calor inusual, espeso, como si el aire presintiera una herida por abrirse. Elías salió temprano al campo. Abigail, mientras tanto, daba de desayunar a Grace y preparaba pan para el mediodía. Todo parecía en calma, casi familiar. Llevaban semanas trabajando en silencio, pero en armonía. Elías comenzaba a dejar leña cortada junto al establo antes del alba. A veces, dejaba media manzana en la mesa para Grace. Nunca decía nada, pero esos gestos hablaban más que sus labios. Hasta que esa mañana, todo cambió. Un jinete apareció desde el este. Iba cubierto de polvo, sombrero calado, pasos firmes. Detuvo su caballo frente al rancho como si conociera cada tabla del porche. Abigail lo vio desde la ventana, y se quedó sin aliento. No puede ser, murmuró. El hombre la miró directamente, con una sonrisa torcida entre burla y veneno. Hola, Abigail. ¿No vas a invitarme a pasar? Era Silas Boone. El padre de Grace. El hombre que la había dejado sangrando en la nieve, por no haberle dado un hijo. Abigail retrocedió, pálida. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hija, dijo con descaro. Me dijeron en Dry Creek que vivías aquí. Con un ranchero solitario. Qué conveniente. En ese instante, Elías salió del establo. Llevaba el rifle al hombro. Se detuvo al ver la escena. Su expresión se endureció. ¿Quién es este?, preguntó, sin moverse. Abigail tragó saliva. No sabía qué decir. Todo su cuerpo temblaba. Alguien que debería haberse quedado lejos. Silas avanzó hacia Elías, con tono burlón. Soy el padre de la niña que vive en su establo. No se lo dijo. Qué raro. ¿Todavía no se la ha ofrecido también a usted? Elías dio un paso adelante, los nudillos blancos de tanto apretar el rifle. Te doy 5 segundos para dar media vuelta, forastero. ¿Y qué? ¿Vas a dispararme? Se rió Silas. Solo vine por lo que es mío. Una hija, o compensación. Abigail lo interrumpió, con los ojos llenos de ira. Grace no es tuya. No la quisiste. No la tendrás ahora. Vete. Pero Elías ya no escuchaba. La palabra compensación resonaba en su cabeza como plomo ardiendo. ¿Qué tanto le había ocultado Abigail? ¿Quién era realmente esa mujer a la que había comenzado a dejar entrar en su vida? Silas se fue riendo, dejando una nube de polvo tras de sí. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, el rancho estaba más callado que nunca. Elías no dijo una palabra en la cena. Ni siquiera probó el pan que Abigail había horneado. Comió en silencio, mandíbula tensa, mirada vacía.
Luego se levantó y salió al porche, donde se sentó a afilar su cuchillo como si el acero pudiera descargar su rabia. Abigail lo siguió. No tienes derecho a juzgarme sin saber, dijo en voz baja. Él no levantó la vista. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué ocultaste que ese hombre era el padre de Grace? Porque no es un padre. Es un cobarde. Un ladrón. Casi me mata cuando nació Grace. Me dejó tirada, en la nieve. Porque no fue un varón. Elías finalmente la miró. Sus ojos ya no eran los mismos. Había dureza y decepción. Y aún así lo dejaste acercarse a esta casa. A mi casa. Yo no lo invité. Me encontró. ¿Crees que puedo controlar lo que arrastra el viento? Él se puso de pie, alto y frío. Creí que podía confiar en ti. ¿Confiar? Rió Abigail, amarga. Después de tratarme como carga durante semanas, de nunca decir una palabra amable, de hacerme sentir que tenía que ganarme cada pedazo de respeto. No. Tú no confías en nadie, Elías. Ni siquiera en ti. El silencio entre ellos era un hilo a punto de romperse. Él apretó el puño, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y cerró la puerta con un golpe seco. Abigail se quedó sola en el porche, bajo el cielo de Montana, con el viento azotando su rostro. Todo lo que construyó. Esa noche abrazó a Grace como si fuera lo único verdadero que le quedaba. Y en su corazón supo, si él no encontraba el valor para mirarla con el alma abierta, tendría que irse. El cielo cambió sin aviso. Nubes oscuras se amontonaban en el horizonte como una amenaza muda. El viento soplaba seco, cargado de polvo. Los animales se inquietaban. Las gallinas no salían del gallinero. Los caballos relinchaban sin razón. Millicent salió al porche, miró hacia el oeste y murmuró. Esa tormenta no es de lluvia. Elías también lo supo. Lo sintió en los huesos. Había vivido algo así años atrás, cuando una nube de tierra cubrió media región. El polvo entraba en los pulmones como cuchillas, podía cegar a un caballo, asfixiar a un niño. Corrió al patio. Aseguren los postigos. Cubran los pozos. Niños, adentro. Abigail ya estaba en movimiento. Tomó a Grace en brazos, gritó a Tommy que corriera con ella a la casa. Clavaron sábanas húmedas en las ventanas para que la tierra no entrara como veneno. Pero Elías no se refugió. Uno de los cercos había cedido. Varias yeguas estaban a punto de huir. Salió montado, como un rayo, con la cuerda en la mano. Desde la ventana, Abigail lo vio desaparecer entre la nube rojiza. ¡No! Gritó, dejando a Grace con Millicent y corriendo al granero por un pañuelo. Montó uno de los caballos más pequeños y salió tras él. El viento le arrancaba el aliento. El polvo quemaba los ojos como brasas. Apenas podía ver a 1 metro frente a ella. Pero no se detuvo. No podía. No después de todo. No sin decirle lo que había callado por tanto tiempo. Lo encontró caído junto a una zanja. El caballo, asustado, se alejaba. Una viga lo había golpeado y atrapado la pierna. Había sangre. Elías. Gritó ella, bajando y cubriéndose la boca con el pañuelo. Él apenas levantó la cabeza. Te dije que no salieras. Y tú nunca escuchas. Eres un terco. Trató de mover la viga. Era pesada. Demasiado. Miró a su alrededor. Encontró una cuerda en el arnés del caballo, la ató a un tronco. Con el viento rugiendo como un lobo, tiró con todas sus fuerzas. La madera cedió. Elías gritó. Ella cayó a su lado.
Aguanta, dijo, jadeando. Vamos a salir de aquí. Lo ayudó a montar, sostuvo su peso mientras él se apoyaba con dificultad. El dolor lo hacía temblar, pero no se quejaba. El regreso fue lento. Casi imposible. Pero lo lograron. Millicent abrió la puerta justo cuando el corazón de la tormenta caía sobre el rancho. Dentro, todo era oscuridad, viento, miedo. Elías cayó al suelo, respirando con dificultad. Abigail se arrodilló junto a él, con lágrimas y tierra en el rostro. ¿Por qué lo hiciste?, susurró. ¿Por qué te arriesgas así? Él no respondió al principio. Solo la miró. Con una intensidad que dolía. Pensé que si algo me pasaba, no importaría. Que ya había vivido suficiente. Pero cuando vi que venías por mí, cuando supe que aún te importaba. Cayó. Ella le tomó la mano. Claro que me importas. Siempre me importaste, Elías. Él cerró los ojos. Cuando los abrió, su voz fue apenas un susurro. No sé cómo cuidar a nadie. Solo sé cómo perder. Ella acarició su rostro, limpiando el polvo con ternura. Entonces aprende. Porque no pienso dejar que te encierres otra vez. No después de esto. Él tragó saliva. Sus labios temblaban, pero no por el dolor. Quiero intentarlo, dijo por fin. Pero no sé si puedo hacerlo bien. Yo tampoco, respondió ella. Pero no tenemos que saberlo todo. Solo no me apartes más. El silencio que siguió ya no fue vacío. Fue profundo. Lleno de todo lo que no se decían, pero que ya entendían. Sus ojos se encontraron. Más allá del miedo. No hubo beso. No hubo promesas. Solo ese instante suspendido, donde dos almas rotas se reconocen, y no huyen. La tormenta pasó, pero su eco quedó en el aire como un recuerdo que no termina de irse. El rancho se salvó, pero no sin cicatrices. Elías caminaba ahora con una leve cojera. Su silencio, más denso que nunca. Abigail continuó su rutina con la misma determinación. Pero por dentro, todo parecía frágil, a punto de romperse. Durante días, apenas cruzaron palabra. Grace jugaba en el porche con su muñeca de trapo. Millicent y Tommy fingían normalidad, pero el ambiente era tenso. Elías salía al campo antes del alba, regresaba después del anochecer, evitaba cruzarse con Abigail incluso en la cocina. Entonces llegó Raymond King. Era un hombre apuesto, bien vestido, hijo de uno de los comerciantes más prósperos de Dry Creek. Había cortejado a más de una viuda sin éxito, y esta vez, puso los ojos en Abigail. He oído muchas cosas de ti, le dijo un día en la plaza. Que trabajas duro, que eres valiente, y que estás desperdiciando tu tiempo con un hombre que no sabe lo que tiene. Abigail quiso ignorarlo, pero él insistía. Día tras día. Tengo una casa en Dodge. Cómoda. Grace tendría escuela. Tú tendrías paz. No un hombre que se esconde detrás de su orgullo. Una tarde, Raymond llegó al rancho. Llevaba flores en la mano y una propuesta en los labios. Elías lo vio llegar desde el granero. No salió a detenerlo. No dijo nada. Solo lo observó desde la sombra. No tienes que seguir aquí, le dijo Raymond a Abigail, alto, para que todos escucharan. No mereces vivir de las sobras. Te ofrezco una vida de verdad. Tú y tu hija merecen más. Abigail no supo qué decir. Sostuvo las flores sin entusiasmo. La voz de Raymond sonaba segura. Pero su corazón, no. Esa noche, confrontó a Elías. ¿Escuchaste lo que dijo? Él no respondió.
¿Vas a quedarte callado? Elías miró por la ventana, el puño cerrado. Tal vez tiene razón. ¿Eso crees? Tal vez estarías mejor con él. ¿Y qué hay de lo que pasó entre nosotros? ¿De lo que dijiste en la tormenta? Elías bajó la mirada. Eso fue un momento de debilidad. Las palabras le cortaron el alma. Abigail dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. Eres un cobarde. Él no respondió. Al día siguiente, el rumor se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Elías Blackwell planeaba vender el rancho. Dicen que se va antes del invierno, susurraban en la tienda. Tal vez todo fue un juego para él. Pobre Abigail, decían otras. Siempre elige mal. Esa niña no tiene padre. Y su madre no aprende. Abigail apretó los dientes. No respondió. No podía. Esa noche, encontró a Elías en el granero, empacando herramientas en una caja. ¿Es verdad? Preguntó desde la puerta. Él no se giró. Me voy a vender. Sí. ¿Y eso es todo? No tengo nada que te retenga aquí. Nunca lo tuve. Ni siquiera yo, susurró ella. Él al fin se volvió. Su rostro era duro. Pero sus ojos la traicionaban. Dolían. No quiero arrastrarte conmigo. Ya lo hice demasiado tiempo. Abigail dio un paso atrás. Era como si lo viera por primera vez, y no quedara nada de lo que construyeron. ¿Y Grace? Raymond envió un carruaje a la mañana siguiente. Estaba esperando frente a la entrada del rancho. Millicent la abrazó en silencio. Tommy no dijo nada, solo le entregó una flor arrancada del campo. Abigail no volvió la vista atrás al subir al carruaje. No lo vio en el porche. No lo vio en el campo. Elías no salió. Y así, como si todo hubiera sido un espejismo. Se separaron. Grace es fuerte. Como tú. El rancho sin Abigail era solo un cascarón vacío. Las sillas crujían más con el viento. La cocina estaba muda. La risa de Grace, que solía llenar las mañanas, se había ido como el canto de los pájaros antes de la tormenta. Elías trató de seguir con la rutina. Alimentar los caballos. Revisar los cercos. Afilar herramientas. Pero cada paso le recordaba su ausencia. El lazo que ella usaba para atarse el cabello colgaba aún del clavo junto a la puerta. Un trozo de su chal seguía doblado en el heno. Las noches eran las peores. Cuando el silencio caía como una manta húmeda sobre la casa, Elías revivía escenas que había querido enterrar. Cómo ella le ponía un paño frío en la frente cuando volvía herido. Cómo acariciaba el cabello de Grace incluso en los días más duros. Cómo se quedaba dormida en el porche esperándolo cuando se retrasaba en la ciudad. Y aquella noche bajo la tormenta. Cuando ella fue por él. Cuando lo miró como nadie lo había mirado. Fue entonces cuando lo entendió. Con una claridad punzante. Había vivido toda su vida huyendo. Y por primera vez, había tenido algo que perder. Y lo había dejado ir. Raymond, por su parte, había organizado una cena formal en su casa en Dodge. Varias familias fueron invitadas. Nada oficial, pero todos sabían lo que significaba. La presentación de Abigail como su futura esposa. Ella se miró al espejo largo rato. Se veía ordenada. Vestida con azul celeste. Peinada. Manos suaves, sin tierra. Por primera vez en meses. Pero no se sentía completa. No sentía nada. Grace, sentada en la cama, jugaba en silencio con su muñeca.
¿No vamos a volver al rancho?, preguntó con voz pequeña. No, mi amor. Aquí estaremos mejor. Con cama blanda. Y vestidos nuevos. Grace no respondió. Solo abrazó su muñeca con fuerza. Aquella tarde, mientras el sol se escondía lento tras las colinas, Elías ensilló su caballo. No llevaba flores. Ni discurso. Solo el corazón en la mano. Cabalgó como si el alma se le quemara en el pecho. Cruzó senderos sin detenerse. Atravesó arroyos. La luna ya estaba alta cuando llegó al pueblo. La casa de Raymond estaba iluminada. Risas. Copas. Música de salón. Elías bajó del caballo. La mirada encendida. El corazón latiendo como un tambor de guerra. Subió los escalones del porche. Una criada intentó detenerlo. Un invitado murmuró algo. Pero Elías no se detuvo. Abrió la puerta con fuerza. La velada se congeló. Todos giraron. Abigail, sentada junto a Raymond, lo vio y palideció. Elías, susurró, poniéndose de pie. Él avanzó, sin mirar a nadie más. Perdóname, dijo con la voz rota pero firme. He sido un necio. Dejé que el miedo me robara todo lo que amo. No supe decirlo antes, pero no voy a perderte sin luchar. Nadie se movía. No tengo modales. Ni tierras que duren. Pero tengo lo más importante. Tengo lo que tú despertaste en mí. Te amo, Abigail. Y amo a esa niña como si fuera mía. Vine a decírtelo, aunque me echen a patadas. Raymond se puso de pie, tenso. Pero Elías no lo miró. No me importa si me dices que no. Solo necesitaba que supieras que mi hogar es donde estés tú. Todos en la sala contuvieron el aliento. Nadie se atrevía a romper el silencio. Abigail tenía la mano en el pecho, como si las palabras de Elías le hubieran atravesado el alma. Sus labios temblaban. Llevaba meses esperando oír algo así. Años, quizá. Y allí estaba él. Terco. Tosco. Pero completamente suyo. Corrió hacia él. Lo abrazó como si se aferrara a la vida misma. Yo también te amo, Elías, susurró entre lágrimas. Siempre te amé. Solo necesitaba que me dejaras quedarme. Él la sostuvo con fuerza, cerrando los ojos, como si pudiera detener el tiempo en ese instante. Por primera vez, no huía. No dudaba. Raymond, mudo, bajó la mirada. Se retiró sin una palabra. Nadie lo siguió. Horas después, cuando el pueblo dormía, Elías y Abigail cabalgaban bajo las estrellas. Grace, dormida entre ellos, abrazaba su muñeca con una sonrisa. El viento por fin no dolía. El rancho apareció en la distancia como una promesa cumplida. Las ventanas empañadas. El techo ligeramente inclinado. El viejo porche que crujía con cada paso. Todo seguía igual, pero todo era distinto. Elías desmontó primero. Extendió la mano. Bienvenida a casa, murmuró. Abigail bajó con Grace en brazos. Su vestido estaba arrugado. El cabello suelto. Y jamás se había sentido más hermosa. Los días siguientes transcurrieron como un dulce sueño. Grace volvió a corretear por el corral. Millicent no disimuló su alegría y abrazó a Abigail como a una hermana perdida. Tommy, tímido, le mostró una caja de madera donde había guardado flores secas y hojas mientras ella no estaba. Incluso los animales parecían más tranquilos. La noticia del regreso no tardó en llegar al pueblo. En la tienda general, las mujeres cuchicheaban entre bolsitas de té.
Dicen que volvió por amor. Y que lo enfrentó frente a todos. Pues yo me alegro. Blackwell necesitaba a alguien que lo despertara. No todos fueron tan amables, claro. Algunos aún la llamaban la madre soltera con pasado. Pero esta vez, Abigail no bajó la cabeza. Esta vez, tenía un lugar al que pertenecía. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el aire olía a trigo, Abigail y Elías trabajaban juntos en el huerto detrás del granero. Estas semillas no crecerán si las plantas están juntas, dijo ella, sonriendo. Estoy acostumbrado a trabajar solo, respondió él, frunciendo el ceño. Pues acostúmbrate a lo contrario, contestó ella, alzando una ceja. Ambos rieron. Eran pequeñas cosas. Compartir un café en la mañana. Tender la ropa mientras hablaban del clima. Ver a Grace dormirse entre ambos con una muñeca en cada brazo. Momentos simples. Pero llenos de algo más fuerte que cualquier promesa. Presencia. Una noche, Elías la llevó al claro junto al arroyo. Las luciérnagas flotaban como estrellas caídas. Quiero que este lugar sea nuestro, dijo él. Ya lo es, susurró Abigail, apoyando la cabeza en su hombro. Estoy pensando en construir otra habitación. Y un porche más grande. ¿Tanto espacio planeas para ti? Preguntó ella, con una media sonrisa. Él se giró. Para ti. Para Grace. Y para lo que venga. Ella lo miró. Y por primera vez. No hubo miedo en sus ojos. Solo gratitud. Y amor. La mañana del domingo llegó fresca, con el aroma a trigo tostado en el viento. El pueblo se reunía para la misa, como cada semana. Pero ese día, Elías Blackwell se vistió con su mejor chaqueta, se peinó con torpeza frente al espejo y salió con el corazón golpeando como un tambor. Frente a la iglesia, tomó la mano de Abigail. Ella no lo soltó. Todos se callaron al verlo avanzar hasta el atrio. No soy hombre de discursos, dijo con voz firme. Pero si alguna vez he hecho algo bueno en mi vida, fue no dejar ir a esta mujer. Los murmullos se apagaron. Una brisa leve agitó los vestidos. Nos vamos a casar en otoño, continuó, sin soltarla. Y quien quiera venir, será bienvenido. Hubo aplausos. Algunos sonrieron, otros simplemente inclinaron la cabeza en señal de respeto. Más de uno se secó una lágrima a escondidas. Los preparativos comenzaron sin prisas. No habría fiesta lujosa ni invitados de ciudad. Solo flores silvestres, pan casero y la gente que los había visto enfrentarse al polvo, al viento y al miedo. Grace practicaba todos los días caminando con una canasta de pétalos. Millicent cosía el vestido de Abigail, pieza por pieza, con puntadas firmes y cariño silencioso. Elías, por su parte, construía con sus propias manos el banco donde intercambiarían sus votos. Lo lijó 3 veces, lo barnizó 2, y en la parte trasera grabó con su navaja, por fin en casa. La víspera del casamiento, se sentaron en el porche en silencio, mirando las estrellas. ¿Recuerdas cuando llegaste? Preguntó él. ¿Cómo olvidarlo? Estabas más frío que una noche de enero. Y tú más cerca que una mula salvaje. Rieron. Gracias por quedarte, dijo él finalmente. Ella le tomó la mano, sin apartar la vista del cielo. Gracias por hacer que este fuera mi hogar. Y mientras el viento mecía los árboles y la noche los envolvía, Elías la besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino de promesa, de raíces plantadas. De futuro compartido. Esa noche, ninguno de los dos pensó en el pasado. Solo en el mañana. El amanecer del gran día llegó teñido de rosa y oro.
Las nubes se deshacían como algodón sobre las colinas, y el aire estaba cargado de una quietud solemne. En la casa de los Blackwell, todo se movía con ritmo de ceremonia. Millicent terminaba de coser los últimos detalles del vestido, Tommy corría con una flor entre los dedos, y Grace se miraba al espejo ensayando su caminar lento y solemne. Abigail se peinó frente a una ventana abierta, dejando que el viento peinara sus pensamientos. Su vestido era sencillo, pero hermoso. El corazón le latía como si llevara años esperando ese instante. Elías, por su parte, ya estaba en el claro junto al arroyo, donde los vecinos habían dispuesto bancos de madera y coronas de flores silvestres. Llevaba su chaqueta limpia, el cabello peinado hacia atrás, y en la mano el anillo que había forjado con una pieza vieja de plata que fue de su madre. La ceremonia fue corta, pero inolvidable. Cuando Abigail caminó hacia él, con Grace llevándole la cola del vestido, Elías sintió que todo lo que había perdido en la vida finalmente cobraba sentido. No hubo cura milagrosa para sus heridas, pero sí un bálsamo nuevo, el amor compartido. Con esta alianza, dijo Elías, tomando su mano, te prometo no una vida sin dolor, pero sí una vida contigo, hasta el último aliento. Y yo, susurró Abigail, te prometo que no importa cuán fuerte sople el viento, no me apartaré de ti. Se besaron entre aplausos, en un claro donde el sol filtraba su luz entre los árboles y el río parecía cantar. Esa noche hubo pan caliente, risa de niños, y música de cuerdas bajo las estrellas. No hubo banquetes ni fuegos artificiales, pero sí miradas que hablaban más que cualquier brindis. Abigail y Elías bailaron descalzos sobre la tierra que los había visto luchar. Grace dormía en brazos de Millicent, y Tommy miraba las luciérnagas con una sonrisa amplia. Al terminar la velada, se quedaron solos bajo el cielo estrellado. Elías tomó a Abigail por la cintura y murmuró: nunca imaginé que el amor pudiera construirse con tanta paciencia. Y yo nunca creí que mi hogar sería un hombre, respondió ella. Se abrazaron como se abraza una vida nueva. Ya no eran dos almas rotas, sino una familia entera, hecha de cenizas, esfuerzo y ternura.